Muy buenas noches, queridos televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Quiero recordarles que pueden encontrar estos y los demás programas que hemos hecho para ustedes en nuestro canal de YouTube y nos encontrarán como UPN-FM TV. Y también podemos estar en contacto a través de las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, nos pueden encontrar como Vamos a Descubrir CCNN. Bienvenidos, como dije anteriormente, a su segmento Física Interactiva. Y bueno, comenzamos saludando a Naomi. Buenas noches, Naomi. Buenas noches, Jorge. Que nos estará acompañando en la conducción de este programa y también con nosotros en este segmento la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Naomi. Y a cada uno de ustedes, buenas noches también. Bien, hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes. Exacto, pero antes de hablar sobre el principio de Arquímedes y quién fue él y ahondar en este mundo, les voy a mostrar a ustedes 3 imágenes. Cada uno de ustedes va a ver similitudes o diferencias que hay en las imágenes, ya sea similitudes de forma, tamaño, material, etcétera. Y bueno, ustedes que nos acompañan en casa también, vean las similitudes o diferencias. Bueno, tenemos la primera imagen, entonces noten la diferencia, luego van a pasar otras 2 imágenes, también vean la diferencia y la diferencia de la otra. Tomen notas mentales, qué diferencias y similitudes hay, al menos una o 2. Interesante, ya puso a prueba nuestra retentiva. Ah, bueno, también. Las fotos mentales. Sí. Ok, vamos a ver, Naomi, ¿qué nota de similitud o en común de estas 3 imágenes? Pues a lo que yo percibo y lo que puedo ver es que los 3 están flotando. Ok, los 3 son 3 barcos flotando, ¿verdad? No hay ningún barco hundido. ¿Y usted qué diferencias puede notar entre los 3 barcos? Bueno, lo que yo puedo percibir es que sí, los 3 son barcos, pero son de diferente tamaño. Excelente. Una muy buena característica es que los 3 son de diferente tamaño. Ok, entonces, básicamente, fíjense, el principio de Arquímedes habla sobre cómo un objeto sumergido en un fluido percibe una fuerza que lo mantiene a flote. Y eso va a depender mucho, de hecho, de la forma. ¿Se han preguntado ustedes por qué a veces bueno, de hecho, la mayoría de los barcos tienen una forma peculiar, como triangulares hacia adentro? Bueno, ya más adelantito que muestro una fórmula, voy a mencionar nuevamente eso. Licenciada Merly, ¿Sí? ¿Quién fue Arquímedes? Bueno, Arquímedes en el tiempo fue de hecho un personaje científico de nuestra historia que existió más o menos en los 200 años antes de Cristo. Entonces, en aquel tiempo no eran llamados realmente científicos, sino alquimistas, personas que se dedicaban al estudio de la materia, la energía y cómo estos interaccionan, a la estructura, la forma, básicamente los pilares de lo que hoy conocemos como ciencia. Pues Arquímedes fue un inventor, un astrónomo, un arquitecto, y pues nos ha dejado mucho legado científico. No se sabe mucho de la vida privada de él o de detalles de él realmente, pero sí se sabe que estableció principios fundamentales muy importantes. Bien, hay que aclarar una situación y es el nombre de este famoso personaje, quien pues ha cambiado la historia después de su aparición. Y es que no es Arquímedes su nombre realmente. Cuando nosotros hablamos sobre principio, no es principio de Arquímedes. Y vamos a aclararlo mucho porque desde la época de nuestros estudios en colegio, y quizás hay muchos estudiantes de colegio que nos están viendo y muchos estudiantes de ciencias naturales que todavía seguimos hablando del principio de Arquímedes y no es así. Bien, vamos a aclararlo. Sí, de hecho es uno de los conceptos de la información de cultura general, ¿verdad? Casi todo el mundo ha escuchado en algún momento a Arquímedes. Entonces su nombre es Arquímedes, ¿verdad? Así como está rotulado. Exacto, ahí está rotulado perfectamente. Arquímedes. ¿En qué consiste o qué es lo que nos explica este principio de Arquímedes? Ok, este principio nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido puede ser agua, aire, aceite, de hecho. Entonces vemos en la imagen un cubo sumergido en agua. Este cubo, el volumen que tiene el cubo al sumergirlo va a desplazar agua, es decir, va a quitar el agua y se va a ubicar él.
Entonces esa agua que quita o desplaza, pues realmente esa cantidad tiene un peso. Si nosotros lo recolectamos, lo medimos un más y multiplicamos por la gravedad, obtenemos el peso. Ese peso es exactamente la fuerza que se ejerce hacia arriba para poder mantenerlo a flote. Entonces el principio dice que todo cuerpo sumergido en un fluido va a recibir, va a percibir una fuerza vertical hacia arriba que lo va a mantener a flote o lo va a levantar. No sé si en alguna ocasión ustedes han intentado sumergir una pelota inflable dentro de la piscina. No se sumerge. Exacto, es bien difícil poderla sumergir porque existe esa fuerza vertical hacia arriba que se opone a que este objeto pueda Es lo que pasa con los flotadores, ¿no? Ajá. Cuando las personas usan flotadores. Exacto, exacto. Y todo eso tiene que ver con densidad y volumen. Vemos en la imagen, por ejemplo, ¿verdad? Un barco, el cual está percibiendo la fuerza de empuje. Pero vamos a hablar matemáticamente cómo está expresado. Voy a escribir, en los libros formales se representa esta fuerza de empuje con una letra B. ¿Verdad? Entonces, vamos a anotar lo diferente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta fórmula. ¿Okay? Podemos notar aquí, por ejemplo, tenemos la letra B, que indicaría la fuerza de empuje. Este es el resultado de multiplicar la densidad. Veamos que tenemos representada la densidad con la letra griega ρ. En los libros formales, como menciono, se representa con la letra griega, la densidad. Luego, esta densidad está multiplicada por la constante gravitatoria, que es 9.8 en promedio, y por el volumen. Okay, este es el volumen del fluido desplazado. Y la densidad, también hablamos de la densidad del fluido desplazado. Entonces, ¿cómo tiene que ver? ¿Por qué los barcos grandotes, por ejemplo, no se hunden? Y si arrojamos una piedrita al agua, esta sí se hunde. Pues los barcos realmente desplazan más fluido, por lo tanto, más volumen del fluido desplazado, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver la imagen, un barco sumergido. Fíjense la forma peculiar que les mencionaba, ¿verdad? Como en forma de triángulo invertido. Sí. Eso hace que estos cuerpos desplacen más fluido. Al desplazar más fluido, es decir, más volumen desplazado, esa fuerza, ¿verdad? En ese caso la representan, vean, con una letra E para entender un poco mejor, fuerza de empuje. Esa fuerza es directamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir? Si el fluido, el volumen desplazado, ¿verdad? Ese volumen desplazado aumenta, esa fuerza de empuje también va a aumentar. Eso tendría que ser lo mismo, sería el mismo efecto, el mismo principio con respecto a cuando se inflan los globos con aire caliente. Exacto. Los globos aerostáticos. Sí, tiene que ver en mucho y también influye un poco la densidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un objeto, en el caso de los globos aerostáticos, cuando se inflan, este aire se calienta y ocupa más espacio, está desplazando mayor fluido, mayor aire. Y también la densidad, pues la densidad es mucho menor. Recordemos el principio, ¿verdad? De que cuando la densidad de un fluido es menor que el otro, el que tiene menor densidad va a flotar. Significa que el helio es menos pesado que el aire común que nosotros respiramos. Excelente, tiene menor densidad que el aire a temperatura ambiente. Por eso es que los globos tienden a flotar. Ajá, a diferencia, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una similitud con esta bolsa, ¿verdad? La vamos a inflar con aire. Esta, ¿creen ustedes que va a flotar? No. Pues, si es el mismo aire que respiramos, obviamente se va a caer. Ok, entonces la densidad de este aire dentro de la bolsa es idéntico o muy similar aproximadamente a la densidad del aire externo. Entonces si yo lo suelto, viene abajo porque son las mismas densidades. Entonces, vamos a ver así. Exacto. Entonces, densidades similares es prácticamente el mismo fluido. Entonces no flota uno sobre otro, no hay diferentes tipos de densidades. Muy bien, entonces con las comparaciones que hicimos al inicio, vimos 3 barcos, eran barcos igual, pero tenían diferente densidad. Bueno, los barcos, exacto, diferente tamaño, por lo tanto, mayor volumen desplazado, y al tener mayor volumen desplazado, teníamos mayor fuerza de empuje. Entonces, ¿tendría algo que ver los que tengamos el mismo barco?
que esté navegando en diferente agua, por decirlo así, en agua salada y en agua dulce? Variaría un poco por las densidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros viésemos un barco, ¿verdad? A simple vista no veríamos la diferencia de cuánto flota y cuánto se hunde. Pero si lo hiciéramos minuciosamente, veríamos que el barco en agua dulce, que en agua salada, flotaría un poco menos que en el otro tipo de agua. Vamos a hacer un experimento, de hecho, para que observemos un poco mejor. Para que comprendamos mejor qué es lo que nos acaba de explicar. ¿Qué es esto con respecto a cómo afecta la densidad a esa fuerza de empuje? Muy bien, lo que usted nos estaba mencionando entonces, que si nosotros vemos un barco en agua dulce, por ejemplo, significa que está flotando un poquito más abajo, digamos centímetros más abajo, que cómo flotaría en agua salada, ¿cierto? Ok, sí, flotaría un poco menos que en agua salada. Esta es agua... Esa es agua, sí. Común. Vean, tenemos 3 vasos, ¿verdad? Si se fijan, los 3 vasos se encuentran prácticamente con la misma cantidad de agua. Sí. Entonces, también tenemos 3 huevos, ¿verdad? Los huevos tienen aproximadamente también el mismo tamaño. Huevos, no son cocidos. No, son huevos normales. Pero también el experimento, la demostración experimental la pueden hacer con huevos cocidos. No afectará. Entonces, vamos a sumergir el primer huevo. Vamos a ver qué pasa. Se sumergió en su totalidad. Ok, entonces, bueno, ya que nosotros ya hablamos un poco sobre la densidad y el principio de Arquímedes de la fuerza de flotación, ¿creen ustedes que si en un vaso deposito azúcar, voy a depositar mucho azúcar para verlo casi instantáneamente, ¿creen que flotaría diferente? ¿O también se iría al fondo? Bueno, según lo que usted nos acaba de explicar, sí flotaría. Ok, ¿qué estamos variando? La densidad del agua. La densidad del agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo más densa el agua. Y si el huevo flota, significa que el huevo tiene menor densidad que el agua, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a sumergir nuestro huevito y vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Vean, evidentemente, el huevo está flotando, tiene menor densidad que el agua. En por ejemplo, en que no tiene nada, el agua se sumergió completamente. El huevo se sumergió completamente porque significa que tiene mayor densidad que el agua, entonces va hacia el fondo. La fuerza de empuje no es suficiente para poder mantenerlo. Y en este caso que lo combinamos con azúcar, el agua tiene mayor densidad que el huevo. Exacto. Y por eso ejerce esa fuerza de empuje. Exacto. Y ahora lo que está haciendo Naomi en este momento es que está echando sal en este vaso y vamos a ver qué es lo que pasa. Exacto. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a depositar el huevo ahí. Más. A ver qué pasa. Entonces, vamos a depositar el huevo. Que por el color claro, pero podemos ver que el huevo también está flotando, ¿verdad? En ambos flota. ¿Qué hemos alterado entonces? La densidad del fluido. Hemos aumentado la densidad del agua. Exacto. Entonces, si cambiamos la densidad, aumentamos la densidad, entonces estamos aumentando directamente la fuerza de empuje. Si disminuyéramos esta densidad, la fuerza de empuje sería menor, por lo tanto, no sería capaz de poder mantener a flote los huevos. Entonces, de esa manera podemos definir que la densidad afecta la fuerza de empuje. Exacto, y la afecta directamente. Si aumenta la densidad, aumenta la fuerza de empuje. Y algo muy importante, si aumenta la cantidad del fluido desplazado, es decir, el volumen del fluido desplazado, también la fuerza de empuje va a aumentar. Muy bien. Perfecto. Interesante, entonces, hemos visto el principio de Arquímedes, ¿verdad? Exacto. Hay que aclararlo muy bien, interesante lo que hemos visto, no es lo mismo la densidad del agua con la densidad del objeto, ¿bien? No es lo mismo, interesante lo que hemos visto hoy. Le pedimos a usted que no se mueva de su asiento, quédese con nosotros, nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Al regresar no se pierda su segmento Química para Todos, junto a la licenciada,
Rosana Bulnes. Ya regresamos, nos vamos a una breve pausa. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en su programa Vamos a Descubrir. En el segmento anterior estuvimos hablando con la licenciada Merly Domínguez en el segmento de Física Interactiva y ahora estamos en el segmento de Química para Todos. Siempre nos acompaña la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches, licenciada Rosana. Buenas noches, Naomi, un placer tenerla aquí en el programa. Bueno, pues el tema de hoy es el color de la piel de las personas, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el color de la piel tiene diferentes composiciones químicas. Vamos a tratar un poco sobre esos compuestos químicos que intervienen de alguna manera en el color. Sí. Fíjese que realmente a veces dos aspectos muy importantes que hacen que las personas sean clasificadas o discriminadas es una de las creencias religiosas y otro es el color de la piel. Sí. Y el programa de hoy se trata de hablar un poco de cómo el color de la piel es simplemente un compuesto químico. Somos un compuesto químico y cuando nos vemos y percibimos el color de nuestra epidermis y nuestra piel, de nuestra capa protectora, al final nos damos cuenta que no somos tan diferentes. Lo único que nos va a diferenciar es el color, pero eso depende no de la persona, no posiblemente de algo genético, porque la genética va cambiando a lo largo de las generaciones de esa persona y no necesariamente porque el bisabuelo sea ojos azules, yo tengo que ser ojos azules. Genéticamente hay una explicación, pero la verdad es que eso va a depender más que todo de la producción de un compuesto químico que se llama la melanina a nivel de nuestra epidermis. Entonces, pensando en eso, también hay otros dos factores importantes y compuestos químicos que tienen que ver con la producción y la coloración, que son el ácido fólico y la vitamina D. El ácido fólico es un compuesto químico muy necesario en la síntesis de ADN, y entonces participa en la producción de espermatozoides, participa en otros aspectos importantes en la vida de los seres vivos, pero también lo tenemos asociado a la producción de vitamina D en la piel, y la vitamina D está relacionada con aquellos procesos donde hacemos una buena absorción de calcio. Es interesante cómo nosotros podemos conocer un poco más de la química y ver que el tema del color de la piel es solamente, como usted lo mencionaba, químicamente, no tiene nada que ver con otros factores. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos esto como tal, el color de la piel? Sí, bueno, es más que todo porque creo que a las alturas de este siglo seguir pensando y seguir discriminando a las personas porque unos son más morenos que otros o unos son más blancos que otros. Tenemos culturas donde básicamente estamos hablando de colores marrones, de diferentes tonalidades, y tenemos otras culturas muy cercanas donde podemos tener personas casi translúcidas, blancas, y eso simplemente al final se resume en la producción de melanina. La melanina es un copolímero, un polímero sumamente complejo, ¿verdad?, que va a producir dos tipos de compuestos, la eufemelanina y la feomelanina. Las dos van a aportar un tipo de coloración. Entonces la primera es más que todo aquellas coloraciones pardo-grisáceas, que va a estar más asociado a las personas de un color más oscuro, y la feomelanina, que va a estar asociada a los colores amarillos rojizos. Las culturas, dependiendo de cuál se dé, por las condiciones, por la genética también tiene que ver, no lo podemos descartar completamente, van a tener la coloración de su piel dependiendo de la cantidad de melanocitos y de melanina que al final podamos producir. Nosotros vemos que en diferentes regiones, como en las áreas geográficas, nosotros podemos, o ya tenemos como ese estigma de esa predisposición que decimos, los de piel blanca o son europeos o son estadounidenses, y los de piel negra, ya ahí estereotipamos como en los lugares en donde ellos nacen y donde viven. ¿Cómo es que se produce esta melanina y cómo es que nosotros podemos saber si interviene algo el área geográfica en la producción de este compuesto? Fíjese que hay estudios y ya mapeos a nivel de mundiales, donde a veces las diferentes etnias y colores de la piel se solapan. O sea que no podríamos decir
estos son solamente blancos, estos son solamente negros. Si miramos, o oscuros, si miramos nosotros que la verdad, con las condiciones de rayos ultravioleta que se están dando a nivel mundial, con la afectación de la capa de ozono, con que nosotros estamos viendo muchos problemas de cáncer, podemos relacionar y ver que entonces realmente nosotros deberíamos de todos ser de piel oscura, porque esa sería como la protección de nuestro cuerpo. La melanina se empieza a producir de manera exagerada, nos vuelve todos oscuros porque debemos de protegernos para no tener un cáncer, pero eso no pasa. Realmente cuando se hacen estos mapeos a nivel mundial, vemos que las etnias o las culturas y los colores de la piel se van a solapar. No es que somos tajantemente blancos y estos son tajantemente oscuros y estos son tajantemente morenos. La verdad es que las culturas se solapan y los colores de la piel se solapan por diferentes factores: genética, la latitud, ¿verdad?, donde estemos ubicados, las condiciones de los rayos ultravioleta, la incidencia del rayo ultravioleta, de los rayos del sol, en el ángulo que estaría afectando más o menos a ciertas poblaciones. Y entonces todos sabemos, por ejemplo, que en el Ecuador la afectación sería diferente por la latitud que en el Polo Norte. Pero se ha visto, por ejemplo, que los esquimales son trigueños o son más morenos. Y por ahí tenemos también en Australia una combinación de pigmentación de piel muy, muy extrema, donde tenemos gente muy morena y gente muy, muy pálida. Entonces eso depende simplemente de la cantidad de melanina que se estaría produciendo. Sí. Entonces la cantidad de melanina va a depender específicamente de un aminoácido que se llama tirosina. Entonces, dependiendo de eso y de los melanocitos, vamos a tener melanogénesis, que sería como el término científico para poder denominar la producción de melanina. Esta se va a producir, por ejemplo, cuando nosotros estemos en la playa, ahorita que ya viene la época de Semana Santa, las personas se exponen al sol y a veces se les dice, hay horarios donde la protección de la piel es más adecuada que en otros por los rayos ultravioleta que están incidiendo en ciertos ángulos en nuestro planeta. Pero las personas se broncean, a veces sin ningún tipo de factor de protección, ningún bloqueador, y entonces las personas empiezan a tomar ese color que en el buen de los casos va a tener un color bronceado, bonito y va a ser algo momentáneo. Esa es producción de melanina. La melanina nos protege de los rayos UV. Y realmente cuando ya no nos protege y genera llagas y genera enrojecimiento y una quemadura de un mayor grado, es porque el exceso o los rayos ultravioleta excedieron la cantidad de melanina que se estaba produciendo en la piel. Y obviamente si no usamos un factor de protección adecuado en el bloqueador y no lo aplicamos a la hora que se debería de aplicar, entonces nuestro cuerpo, la disminución de melanina no va a poder contrarrestar los rayos ultravioleta del sol. Entonces se podría decir de alguna manera que lo que usted mencionaba, las personas de tez blanca que se broncean, no siempre o nunca llegan a un tono como el bronceado que ellos quisieran, sino que más bien se ponen como rojos. ¿Esto a qué se debe? Pues fíjese que la verdad, eso depende de cada persona. El factor o la cantidad de tiempo necesaria para lograr un bronceado perfecto va a depender de cada persona. Puede ser una persona muy blanca que se broncee en 5 minutos y una persona morena o medio morena clara que necesite solamente 2. O sea, eso depende de cada persona, de la producción de melanocitos, de la producción de melanina, y que ésta se exponga y empiece como a autocontrolar la exposición y a tratar de proteger. Es como la primera barrera de protección que nosotros tenemos. Por ahí se nos menciona que si solo aplicándonos un bloqueador podemos prevenir una quemadura. No necesariamente. La melanina, esa es una de las funciones, producir esa protección en la piel a los rayos del sol, y también producir melanina extra, o sea, él se autoproduce, por decirlo así. Bien. Conociendo un poco más entonces de lo que es este compuesto químico de la melanina, podría surgirnos la pregunta de si realmente nosotros como personas somos diferentes entre nosotros o no. Por ahí decía una escritora que hace poco murió, olvidé el nombre, pero ella decía que la única diferencia entre los seres humanos es nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra memoria. El color, la religión, las condiciones políticas o las diferencias en otros aspectos no van a ser un punto
un parámetro a tomar en cuenta para el momento de hacer una clasificación de los seres humanos. Sí es cierto que hay un estudio que clasifica los diferentes colores de piel, es más que todo para poder ubicar la diversidad humana que hay al nivel del planeta, pero no debería de ser un factor que al final haga una desigualdad entre los seres humanos, porque al final todos somos iguales. Químicamente todos somos iguales, ¿verdad? Y entonces, hablando así, en cuanto a cuestiones de color de piel y perdón que no lo había comentado, de cabello, la melanina es el compuesto químico que nos estaría aportando esas diferencias en nuestra característica física. Como en el fenotipo, de las personas, de los organismos humanos, ¿verdad? De los seres vivos. De los seres vivos. Está interesante conocer que el color de la piel de nosotros, como de cada uno, es único y es debido a eso, ¿verdad? Hay, por ejemplo, familias que tienen hermanos de diferente color. Un hermano salió rubio, otro salió más trigueño, el otro salió más quemadito, como dicen, ¿no? Y eso simplemente tiene que ver con la característica propia de cada ser humano, de la producción de melanina. Y esa melanina entonces es la causante de que tengamos esa diversidad de color. Y yo creo que es importante también decir que si todos fuéramos iguales, sería súper aburrido. Entonces qué bueno que la melanina tiene ese efecto secundario en nosotros, porque nos ayuda a hacer una diferenciación, ¿verdad? Y tener esas características propias del ser humano. También es muy importante que nosotros produzcamos melanina, porque acordémonos que como mamíferos no tenemos la capa de pelo que tienen los mamíferos para protegerse de los rayos del sol. Entonces la melanina está haciendo esa acción protectora y también está aportando esa característica física, fenotipo de nuestra piel y de nuestro cabello. Sí, también el compuesto químico de la melanina, como está adherido a nuestro ADN, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir viendo que, por lo mismo que usted comentaba, que en la misma familia hay diferentes tonos de piel, ¿verdad? Porque son de la misma familia, pero su ADN es diferente y por lo tanto, pues, fenotípicamente ellos van a tener diferencias que al final simplemente son diferencias visuales, no diferencias de otro tipo, ¿verdad? Seguimos siendo seres humanos y todos tenemos lo mismo como seres humanos y como población. Y ojalá aprendamos de eso. Así es. Muchísimas gracias, licenciada Rosana, por ampliarnos un poco más en este tema. Ya conocemos que químicamente somos iguales, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el segmento de Así es la vida con el magíster Javier García. Buenas noches, y continuando con su programa, vamos a descubrir en el segmento de hoy, en el segmento Así es la vida, que nos acompaña el magíster Javier García. Hoy vamos a estar platicando sobre la visión de los animales, cómo es que la naturaleza tiene esas configuraciones diferentes para cada uno de los animales y cómo es que ellos perciben de diferentes maneras los ambientes en donde ellos ven. Así que buenas noches, magíster Javier. Igualmente. Bien, entonces la pregunta, ¿cómo es que funcionan los ojos de los animales? Bueno, de nuevo, asumiéndonos como animales, ¿verdad? Los ojos nuestros y los ojos en general, cuando ya estamos hablando de ojos, o sea, porque cuando están todavía versiones previas de los ojos con funciones similares, se les llama de otras maneras, ocelos o manchas oculares diferentes. Cuando ya son ojos, sucede que anatómicamente están constituidos de una forma bien similar a la de una cámara fotográfica. Entonces, en esencia, hay tres componentes. En primer lugar, un punto que regula la entrada de luz, que tanta luz pasa por ese instrumento, que es el ojo, para dar lugar a formación de imagen. Entonces, en este caso es la pupila de nosotros. La pupila, que la entrada de mucha luz o de poca luz depende de los músculos, que es un esfínter, así como cuando aguantamos las ganas de orinar, hay un esfínter que está haciendo ese trabajo. En el ojo también es un esfínter que permite la entrada y salida. La luz entra por esa pupila para pasar al segundo elemento, que es similar a esta cámara. Primero una córnea transparente que protege al ojo
de tanta materia suspendida, de partículas, pero luego pasa a la pupila, que es la que deja entrar diferentes cantidades de luz para luego pasar por una estructura que se llama lente óptico. Entonces el lente óptico lo que hace es concentrar la información, la iluminación, y dirigirla a un único punto. Entonces la pupila se contrae, se expande, dependiendo de cuánta luz hay. Si usted le pone un foco intempestivamente en la cara, se le va a contraer para impedir la entrada de luz. Eso pasa por un lente que luego lo que hace es direccionarla hacia la tercera estructura. Es un lente que la forma puede cambiar dependiendo de la distancia en la que esté observando las cosas. Entonces, el lente lo que hace es dirigirla a la capa final, a la retina, que tiene una enorme cantidad de células fotosensibles. Entonces, de hecho, todas y de ahí sigue el proceso. Esas células fotosensibles mandan al cerebro para hacer una reinterpretación, para darle vuelta, porque en su momento están vistas en posición contraria, como cuando vemos en un microscopio. Pero todas esas células fotorreceptoras son de diferentes naturalezas, y eso es lo que marca la diferencia entre diferentes visiones en los animales. Hemos escuchado un montón de veces por ahí que los toros les enoja el rojo, o que ciertos animales ven en blanco y negro, o que los gatos ven... Hay mucho mito, por cierto, alrededor de eso, pero lo cierto es que no hay una única configuración de todas las estructuras internas del ojo. De hecho, no todos los animales ven. Ahora, con las medusas, que son nidarios, son un filo relativamente más moderno, pero todavía súper antiguo, y con ellos súper primitivo, ya hay tejidos. Ya podemos ver que toda esa campana, por ejemplo, es una serie de una epidermis, que ya por supuesto está compuesta por células, y tiene estómagos, ya tiene una estructura mucho más moderna, ¿verdad? Porque ya hay algo muy parecido a órganos, ya hay cavidades por lo menos. Pero como lo que nos interesa hoy es hablar de cómo ven el mundo los animales, mencionamos las medusas porque así como las ve usted muy campantes, ¿verdad? Nadando, todavía ellas, y muy ágiles, ¿verdad? Dentro de todo, llevan esa parsimonia y todo, pero se ve que tienen una claridad de como que para dónde van. Ellas comen también, son depredadoras ya de algunas cosas muy sencillitas, de larvas de algún animal y cosas así. No como las esponjas, que se sostienen a puro sedimento. Estas no, estas ya comen animales, son heterótrofas un poquito más complejas. ¿Y cómo? Si no tienen ojos, todavía no existen. Vemos en la imagen dos pájaros. Sí. ¿Qué representa esta imagen? Que nosotros la vemos como el lado izquierdo. Nosotros vemos una especie como el zanate, por ejemplo, o al zopilote, y lo vemos negro. Al tijuili lo vemos negro. Las aves ven más, es la misma especie, pero las aves la ven con la configuración de colores del lado derecho, que estamos viendo en pantalla. Más colorida. Más colorida, y es esas situaciones porque ellas tienen bastones, o sea, tienen células especializadas en ver color, pero tonalidades ultravioleta. Entonces nosotros lo que vemos como negro, ellos la ven con tonos que nosotros no podemos ni conceptualizar, porque son colores que no existen para nosotros, porque no tenemos las estructuras en los ojos, no tenemos los conos que nos permitan ver tonos arriba del color violeta. Por la frecuencia de los Correcto, por la colores. frecuencia. Todos los colores son frecuencia. Entonces, no podemos ver ni más allá de violeta ni más abajo de rojo. Mientras que las aves sí, las aves tienen una adaptación que les permite eso. Entonces, aves que para nosotros son muy sencillas, para ellas es un macho guapísimo. Seguro. ¿Verdad? Porque tiene toda esa diversidad de colores. Las abejas pasa lo mismo, podemos ver en pantalla estas flores. Parecido a las aves, que tienen estructuras en los ojos, tienen los conos que no ven solo rojo, verde y azul como en los nuestros, y que con eso hacen la mezcla para entender todos los demás colores. Sí. Pero las abejas tienen siempre tres, pero en lugar de tener las mismas que nosotros, tienen un cono especializado en ultravioleta. Entonces vemos que es un mundo de diferencia. La misma flor vista como la vemos nosotros y con un filtro que simula lo que las abejas están viendo. ¿Y qué es lo que ve usted que se ilumina de una forma diferente en la imagen derecha? Está como en el centro, ¿no? Está más colorido que en las hojas. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa en el centro? Tenemos toda la condensación de polen. De la polinización. Sí. Entonces lo que para nosotros es una flor amarilla, digamos que sin mayor gracia, o sea, sí, hermosa y todo, pero sin mayor diversidad de colores, para ella ese es un blanco, miren, un blanco así como de tiro al blanco. Sí. Donde el centro es el punto que por tonalidades ultravioleta
muestran una condensación diferente de polen. Entonces para ellas un jardín es un espectáculo impresionante, ¿verdad? Donde se miran diferentes concentraciones y ven las cosas, aunque ya tienen ojos compuestos y todo, pero y siempre es un proceso de visión, análogo al nuestro, es con estructuras especializadas que proporcionan diferente enfoque. Y está justo en el centro donde es lo más importante. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, siempre con animales muy evolucionados, como en el caso de los reptiles, como en el caso específico de las serpientes vipéridas, que son serpientes que son criminales de la selva, o sea, que matan, que tienen veneno concentrado? Ellas no solo ven, sino que tienen unas fosetas loreales, o sea, unas cavidades en el rostro, en el lorum, que es el punto abajo de los ojos, eso se llama lorum. Entonces tienen unas fosetas loreales, o sea, unas cavidades en ese punto exacto, que les permite percibir temperaturas. Entonces ya miran como el depredador de la película de los 90, que podía ser muy de noche. Miren, por ejemplo, en imagen, puede ser muy de noche, es una caja a oscuras, pero completamente a oscuras. Y lo que tienen es eso que está colgante ahí, son dos globos, uno con agua tibia y otro con agua helada. Entonces mira uno que está muy resplandeciente, como que fuera un bombillo encendido, y el otro se ve negro, y los dos son globos con agua. Lo que pasa es que está enfocado con una cámara infrarroja que simula lo mismo que ya tiene incorporado en su biología, en su anatomía, esa serpiente. Entonces, claro, se cruza un ratón a oscuras y ella lo va a percibir, pero con total claridad. Va a haber una bola de fuego prácticamente corriendo por un campo. Entonces, es visión. Siempre pueden ver, pueden generar imagen y todo, pero tiene el truquito de que aparte hay células muy especializadas en ser termorreceptoras, ya no fotorreceptoras, que la luz la entendemos de diferentes formas, sino que el calor entendemos diferente, lo visualizamos diferente, y eso las hace cazadores de primer nivel, depredadoras temibles. Se atraen a los organismos entonces con temperaturas altas. Con temperaturas altas, o sea, temperaturas de estar vivo, ¿verdad? Sí. Que es lo que ellas están buscando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gatos, que son mamíferos ya como nosotros? Más evolucionados que los mamíferos no existe ahorita en la naturaleza. Entonces, pero vea usted, abajo es la forma en que los gatos miran el mundo. Por muy ágiles que sean y por muy cazadores, y que si usted se descuida le llegan ahí con un gran premio, una cucaracha muerta o con un pajarito muerto, como gran delicadeza para usted, ¿verdad? Gran detalle. Pero aunque sean grandes cazadores, miren que su visión es bastante desenfocada. Porque ellos tienen una mayor concentración no de conos, que son los que hacen, los que permiten ver colores, sino que de bastones. Los bastones son especiales para ver en la noche, o sea, ellos no captan colores, pero pueden generar una imagen sin la necesidad de que haya tanta luz. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche un gato no interesa ver colores, pero mira muchas formas. Miren acá, una visión nocturna, se miraba en la imagen anterior. Se mira, ¿cómo lo veríamos los humanos? Un tejado ahí súper oscuro, y abajo se veía un tejado simulado como lo vería un gato, sin mucha forma, sin mucha definición, sin mucho color, pero se ve un mundo de diferencia. ¿Qué pasaría si hubiera un puma ahí metido? Entonces, nosotros podemos ver, tenemos visión frontal y visión periférica, o sea, yo puedo saber que usted está aquí sin necesidad de voltearme. Los gatos la tienen todavía un poquito más amplia. Pero todas esas diferencias en cómo miramos, estas son simulaciones, o sea, es una simulación de cómo vería un gato el humano trasteando un poco digitalmente una foto para hacerlo parecer, pero ¿qué nos da esa información? ¿Qué nos dice? Así mira tal animal, así mira un gato, así mira una oveja. Es porque se ha hecho disecciones, se ha hecho estudios de la anatomía, y siempre son estructuras anatómicas las que determinan la función, las que determinan el comportamiento de un aparato. Entonces él pasaba con los gatos, y es bien obvio con los gatos. Pocos conos, poco color. Poco color. Y poca definición, porque los bastones no dan esa definición. Entonces esa es una diferencia crítica en diferentes campos de visión. Imaginémonos los toreros. Ahí ese niño torero, por ejemplo. Muy cruel y toda la toreada, pero hay un mito detrás de esto, y es que se dice a los toros les enoja que vean el color rojo o el color rosado, y entonces son color roja para enojarlo más todavía y que esté más bravo cuando se pone a cornear, y que entonces el torero que torea al toro más bravo es el mejor, porque tenía la cosa esta más roja. Pero en realidad no, en realidad los toros ni siquiera lo visualizan. Lo que pasa es que ese movimiento que está haciendo el niño es lo que a él le causa interés, y es lo que él lo estimula de esa manera.
También porque sus estructuras internas del ojo no tienen la misma especialización que la nuestra, donde hay conos para color azul, para color verde y para color rojo, y que con eso componemos imágenes de color complejo. Los toros no la tienen, y entonces por eso ven una versión más simplificada a nivel cromático de lo que nosotros vemos. Se podría decir entonces que los toros no es que muestran enojo, sino más bien atracción al color. Movimiento, pero no es el color, sino que al movimiento. Están moviendo esa tela, esa capa, sí. Y entonces eso es lo que los estimula. Bien. Sí. ¿Y qué pasa ahora con todo el proceso evolutivo que tienen los animales? Y hay animales que ya nacen como ciegos. Interesante, si usted se fija, empezamos a hablar de las esponjas. Las esponjas que no tenían ojos, entonces no había nada parecido a visión. Pero pasamos a las medusas y esas ya tenían manchitas oculares que saben si es de día o de noche, porque quizás en la noche son mejores cazadoras. Y por eso si es un día muy nublado, usted va a encontrar que hay más agua mala, que le dice la gente. Sí. Y el mar está picado, dicen. Y es porque es tan sencillo su mecanismo de visión, no es ni siquiera visión, sino que solo de percibir luz o oscuridad. Entonces si está nublado, creen que es de noche y salen. Porque no había precisamente esta modernidad de la que usted menciona. Veíamos los perritos, por ejemplo, muy similar a los gatos. Lo que nosotros vemos muy encendido, los perros lo miran, no en blanco y negro del todo, pero con mucha menos diversidad cromática, mucha menos diversidad de colores, pero visiones modernas. Sin embargo, lo que usted menciona es interesante reflexionar al respecto, porque hemos visto esta evolución, ausencia de ojos muy, muy, muy simplificados, y ojos muy modernos. A medida que los grupos se fueron especializando y se fueron haciendo, y la evolución fue siguiendo su curso. Sí. Pero también hay mamíferos que ya se esperaría que haya gran visión, como las musarañas, y que son ciegas. Mírenle ustedes el porte de esos ojos. Sí. O sea, parecen más fosas nasales, ¿verdad?, que ojos. Y son vestigiales, o sea, no es que no tienen ojos, sino que los tienen, pero son muy poco desarrollados, porque esos son de los primeros mamíferos que se escaparon a la destrucción de los dinosaurios, y que entonces eran excavadores, y que entonces hacían grandes túneles. Entonces, ¿de qué les servía a la naturaleza invertir en ojos si iban a vivir en penumbra permanentemente? Entonces ellas especializaron un sentido del olfato súper fino. Ellas huelen en estéreo. O sea, un lado de la fosa puede percibir ciertos olores y el otro la otra. Es súper especializado, con eso compensa, pero muy moderno ya, es mamífero, entonces es mucho más moderno que cualquier reptil de los que vimos antes, que cualquier insecto de los que vimos antes, que cualquier esponja de las que vimos antes, pero ciego. Entonces lo que vemos es que la naturaleza da diferentes visiones a las cosas en función de sus estructuras internas y en función de la adaptación que ese animalito ha tenido que correr para sobrevivir. Excelente, muchísimas gracias, Magíster Javier, Gracias a usted. Por instruirnos y demostrarnos un poquito cómo ha sido la evolución de algunos animales y las diferentes configuraciones que tiene el órgano de la vista específicamente con respecto a cada uno de los organismos. Y comentarles que hemos terminado con este segmento, pero invitarlos a que se queden con nosotros. Al regreso de la pausa tenemos nuestro segmento de Noticiencias, un segmento en donde vamos a estar compartiendo con ustedes información de noticias tanto nacionales como internacionales en el aspecto de la ciencia. Ya regresamos. Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su programa Vamos a Descubrir. En esta ocasión estamos en el segmento Noticiencias. El día de hoy nos acompaña Jocelyn Villeda. Muy buenas noches, Fanny, muy buenas noches tenga cada uno de ustedes televidentes. Estamos, como ya mencionó Fanny, en el segmento Noticiencia. Y pues el día de hoy traemos noticias tanto nacionales como internacionales. Dentro de ellas tenemos lo que es un microchip que recorre todo el intestino. Vamos a estar hablando de él más adelante, y también lo que es un tatuaje electrónico para todos aquellos que les gusta el tatuaje y la salud. Fanny, ¿qué nos traes tú? Bueno, aparte de estas noticias muy interesantes de carácter científico, ¿verdad? En este caso la salud y sobre todo la ciencia y la química, les vamos a hablar acerca de lo que explica la ciencia del por qué besar, por qué cada uno de nosotros besamos, y sobre todo vamos a hablar sobre la mano artificial. Déjenme decirles, queridos televidentes, que en nuestro país se ha creado lo que es una mano artificial. Esta mano artificial viene a beneficiar a cada uno de esos hermanos hondureños
que se han lanzado en ruta del sueño americano. Sabemos que esta mano artificial es producto de lo que es la Cámara del Comercio e Industria de Tegucigalpa, en colaboración, ¿verdad?, con lo que es la FALAT. Esta FALAT es más que todo un modelo, una industria que ayuda a poder facilitar cada una de las tecnologías en cuanto a lo que es la ortopedia y en este caso lo que es la ortopedia de mano. Entonces, esta nueva invención que más que todo es para cada uno de ellos, de esas personas que han sido mutiladas por una u otra razón. Entonces se hace una entrevista al beneficiario y aparte se realiza lo que son sus medidas. Sus medidas son realizadas a nivel de una impresora o a nivel de una impresora. Esta impresora, que déjenme decirles que es una impresora en 3D, que va detallando minuciosamente las dimensiones que tiene lo que es una de sus extremidades existentes. Entonces hace sus mediciones. ¿Para qué? Para que la prótesis ya elaborada o ya fabricada tenga un alcance, ¿verdad? Y sobre todo pueda ser acoplada a su extremidad. Entonces, no sé, Jocelyn, ¿qué le parece esta noticia que les traigo el día de hoy acerca del carácter nacional? La verdad, Fanny, que me parece una innovación muy interesante y también que da a conocer o responde a las necesidades de muchas personas que han sido afectadas de una u otra forma. Y es algo donde se tiene que invertir tanto tiempo, tanto como económicamente, para poder satisfacer las necesidades de estas personas que han sufrido este tipo de mutilaciones. Y también, entre otras noticias, tenemos lo que es el tatuaje electrónico, que bien a muchos que les gustan los tatuajes, pues se ha inventado, los estudiantes de la Universidad de China, Huangyong, han inventado pues lo que es un tatuaje electrónico, un tatuaje muy delgado que se puede adaptar temporalmente a la piel de las personas. Este tatuaje pues conlleva a estudiar lo que es tanto el ritmo cardíaco, también lo que son la temperatura, y esto pues no complica nada en el momento de las actividades o en el momento de hacer movimientos. Este tatuaje se hizo pues para que las personas también que les gustan los tatuajes puedan no solamente andar un tatuaje cómodo o detallado o que se mire bonito, sino que también puede aprovecharse también en el entorno de la salud. Y como les mencioné anteriormente, solamente es temporal, o sea que después de un determinado tiempo este tatuaje se puede quitar o simplemente se puede desprender, porque simplemente este tatuaje se adhiere como una calcomanía o como un parche, se podría decir, para poder pues corresponder o poder notificar este tipo de reacciones en el cuerpo, ya sea, como les mencioné anteriormente, el ritmo cardíaco, también lo que es la temperatura y algunas otras cosas que todavía los investigadores de esta universidad pues se están adelantando y están modificando para poder presentar al público un tatuaje electrónico beneficiario para todos. Entonces, otra de las noticias muy interesantes, aparte de lo que es el tatuaje, de lo que el humano, ¿verdad?, amamos, es la ciencia nos explica el por qué besar. ¿Alguna vez usted se ha preguntado el por qué besamos? La verdad es que puede ser que sí, pero también muy interesante el preguntarse qué conlleva el besar o qué inspira el poder besar o por qué lo hacemos. Cuénteme, Fanny, ¿qué sabe usted al respecto? Así es, queridos televidentes. Sabemos que el besar es el acto más romántico que puede haber. Entonces, ese acto más romántico nosotros lo miramos en lo que son las telenovelas, que generalmente, o en las películas, generalmente este acto se da completamente. Se da un beso largo, un beso corto, y se toman más que todo como besos apasionados. Esto tiene un carácter científico, un carácter químico. No solo besamos por besar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué beso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me conlleva besar a mi pareja? ¿O cuáles son los motivos de poder besar? Creo que muchos se han hecho esa pregunta. Entonces, déjenme decirle que el poder besar o el querer besar está ligado a 3 sustancias, a 3 hormonas. Una que es la dopamina, otra que es la oxitocina y la tercera que es la serotonina. Entonces, estas 3 sustancias, estas 3 hormonas, más que todos tiene un hincapié en lo que es el cerebro. Se da lo que es un aumento y esto aumenta lo que es la sensibilidad labial. Entonces, cuando se hace el aumento de la sensibilidad labial, entonces
comienza ese aumento hormonal y es lo que nos da lo que es el placer. Cuando usted besa a su pareja, ¿verdad? En el caso de la dopamina, es encargada de tener el placer, de sentir un placer al besar. Ahora, tenemos la oxitocina, que la oxitocina es nombrada o es llamada generalmente como la hormona del amor. Y la serotonina, que es encargada de lo que es la sensualidad, sexualidad, el apetito y sobre todo lo que es el sueño. Siguiendo entre otras noticias muy interesantes, también tenemos lo que es una pastilla, una cápsula que recorre el intestino delgado, todo el intestino digestivo. Esta cápsula pues se ha generado en la Universidad de Australia. Los estudiantes pues han innovado esta cápsula debido a que muchas personas cuando se les hace una endoscopía pues sufren de severos efectos al momento de introducirles un instrumento para poder revisar todo lo que es el tracto digestivo y todo lo que también conlleva el sistema digestivo. Entonces esta pastilla transmisora es una pastilla del tamaño de una vitamina. Esta pastilla es ingerida normalmente, como se digieren las vitaminas también, y recorre todo el tracto digestivo. Al llegar al tracto digestivo, pues esta pastilla transmite lo que son los gases que se generan en el intestino, que estos son el hidrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, al momento de ser ingerido, esta pastilla, directamente esta pastilla transmite a un teléfono inteligente que obviamente este teléfono también lo proporciona los estudiantes de la universidad conforme a la pastilla, para poder revisar cómo está el sistema digestivo, qué es lo que, si tienen algún efecto pues que los están molestando, porque dentro de esta misma universidad se estudió el caso de que de cada cinco personas pues padece de un trastorno digestivo, y pues esto es lo que motivó a los estudiantes a poder generar esta pastilla y así pues contribuir también a no afectar tanto al paciente que tiene también algún trastorno, sino que poder ayudarlo y no generarle efectos dañinos en su organismo, sino poder de ayuda. ¿Qué le parece, Fanny, a usted esta noticia de esta invención de esta pastilla? Bueno, qué interesante, ¿verdad? La innovación, cómo a diario nosotros vamos innovando, ¿verdad? Como seres humanos en cuanto a la ciencia y sobre todo el poder ayudar y contribuir a lo que es el sistema en salud. Sabemos que esta pastilla va a ser de mucha utilidad para cada una de esas personas, como usted lo mencionaba, que sufre de lo que son estos tipos de trastornos gastrointestinales. Sabemos de que, como lo mencionaba, es importante saber qué es lo que ocurre en nuestro organismo, ¿verdad? En nuestro organismo interno y sobre todo tener las medidas y el cuidado de lo que nosotros consumimos e ingerimos a diario. Espero que les haya sido de mucha utilidad toda esta información que les brindamos acerca de las noticias tanto nacionales como internacionales. Bueno, buenas noches queridos televidentes. Recuerden que los esperamos en otra emisión de su programa Vamos a Descubrir, los días viernes de 8 a 9 de la noche. Y recuerden, si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o que tienen un aporte acerca de la ciencia o cualquier tipo de noticia que nosotros podamos brindarles, recuérdenos hacernos la sugerencia en nuestra red social de Facebook en Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden, los esperamos en otra nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir.